Capítulo 2. Confortadoras palabras proféticas que nos conciernen. Isaías 41 del 1 al 29. Aunque Isaías redactó el libro que lleva su nombre hace casi 3000 años, su contenido es de gran valor para nosotros. De los sucesos históricos que refirió el profeta, aprendemos principios fundamentales y mediante el estudio de las profecías que puso por escrito en nombre de Jehová, fortalecemos nuestra fe. En efecto, Isaías fue profeta del Dios vivo quien lo inspiró para escribir historia de antemano, para relatar los hechos antes de que tuvieran lugar. De esta forma, Jehová demostró que puede tanto predecir el futuro como determinarlo. El estudio del libro de Isaías deja convencido al cristiano verdadero de que Jehová cumplirá todas sus promesas. Cuando Isaías terminó de redactar sus profecías, Jerusalén había sobrevivido a la amenaza asiria, el templo seguía en pie y la gente se ocupaba de sus quehaceres diarios, tal y como lo había hecho por siglos. No obstante, la situación iba a cambiar. Llegaría el día en que las riquezas de los reyes judíos serían llevadas a Babilonia y algunos jóvenes judíos servirían como oficiales de la corte en esa ciudad. La nota al pie de página dice: Véase el capítulo 29 de las profecías de Isaías, Una luz para toda la humanidad, volumen 1. Fin de la nota. Isaías 39, 6 y 7 dice: Mira, se acercan los días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus antepasados han acumulado hasta ahora será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice Jehová. Y a algunos de tus propios hijos, de quienes llegarás a ser padre, se los llevarán y se convertirán en funcionarios de la corte en el palacio del rey de Babilonia. Todo esto ocurriría más de 100 años después. Segunda de Reyes 24 del 12 al 17 dice: El rey Joaquín de Judá salió y se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios de la corte. Y el rey de Babilonia se lo llevó cautivo en el 8º año de su reinado. Entonces sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey. Además, hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho para el templo de Jehová. Todo esto pasó tal como Jehová lo había predicho. Se llevó al destierro a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los guerreros poderosos y a todos los artesanos y herreros. Se llevó a 10,000 personas al destierro, no dejó allí a nadie, solo a la gente más pobre del país. Así se llevó a Joaquín al destierro en Babilonia, también se llevó a la madre y las esposas del rey, los funcionarios de la corte y los hombres importantes del país. Se los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia. El rey de Babilonia también se llevó al destierro en Babilonia a todos los guerreros, 7,000, así como a 1,000 artesanos y herreros. Todos ellos eran hombres poderosos y adiestrados para la guerra. El rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matanías, el tío de Joaquín, y le cambió el nombre al de Sedequías. Daniel 1:19 dice: Cuando el rey habló con ellos, se vio que no había nadie en todo el grupo como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos se quedaron a servir al rey. Ahora bien, el mensaje divino que transmitió Isaías no se limitaba a anunciar calamidades. El capítulo 40 de su libro comienza con la palabra consuelen. Los judíos se consolarían con la promesa de que ellos o sus hijos podrían regresar a su tierra natal. El capítulo 41 prosigue con este mensaje confortador y predice que Jehová levantaría a un rey poderoso que llevaría a cabo su voluntad. Este capítulo contiene palabras tranquilizadoras y exhortaciones a confiar en Dios. También destaca la impotencia de los dioses falsos en los que confían las naciones. Todo ello contribuyó a fortalecer la fe en los tiempos de Isaías y también puede hacerlo en nuestros días. Jehová desafía a las naciones. Jehová exclama mediante su profeta: Atiendan a mí en silencio, oh islas,
y recobren el poder los grupos nacionales mismos, que se aproximen, que hablen en aquel tiempo, acerquémonos juntos para el juicio mismo. Isaías 41:1. Con estas palabras, Jehová desafía a las naciones que se oponen a su pueblo, que comparezcan ante él y se preparen para hablar. Como veremos más adelante, Jehová, cual juez de un tribunal, exige a dichas naciones que presenten pruebas de que sus ídolos son dioses verdaderos. ¿Pueden estas deidades predecir salvación para sus adoradores o condenación para sus enemigos? Y si lo hacen, ¿puede cumplir tales profecías? La respuesta es no. Solo Jehová tiene esa capacidad. Al analizar las profecías de Isaías, debemos tener en cuenta que, como tantas otras de la Biblia, tienen más de un cumplimiento. En el año 607 antes de la era común, Judá será desterrada a Babilonia. Sin embargo, Isaías revela que Jehová la liberará del cautiverio. Dicha liberación, que aconteció en 537 antes de la era común, tuvo un paralelo a comienzos del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, los siervos terrestres ungidos de Jehová pasaron por un periodo de tribulación. En 1918, la presión del mundo de Satanás, instigada por la cristiandad, la parte principal de Babilonia la Grande, prácticamente detuvo la predicación organizada de las buenas nuevas. Revelación Apocalipsis 11 del 5 al 10 dice: si alguien quiere hacerles daño, de la boca de ellos sale un fuego que devora a sus enemigos. Así tiene que morir todo el que quiera hacerles daño. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo y hacer que no llueva durante los días en que profeticen. También tienen autoridad para convertir las aguas en sangre y para dañar la tierra con toda clase de plaga, todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que sube del abismo guerreará contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la calle principal de la gran ciudad, ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también su señor fue ejecutado en el madero. Gente de diversos pueblos, tribus, lenguas y naciones mirará sus cadáveres por 3 días y medio, y no dejará que sus cadáveres se pongan en una tumba. A algunos miembros destacados de la sociedad Watchtower les imputaron cargos falsos y los encarcelaron. Para los efectos, el mundo había triunfado en su batalla contra los siervos de Dios, pero tal como en el año 537 antes de la era común, Jehová inesperadamente los liberó. En 1919 salieron de la prisión y más adelante se retiraron los cargos formulados contra ellos. En una asamblea celebrada en Cedar Point, Ohio, Estados Unidos de América, en septiembre de 1919, los siervos de Jehová cobraron fuerzas para reanudar la predicación de las buenas nuevas del reino. Revelación 11, 11 y 12 dice: después de los 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida que viene de Dios y ellos se pusieron de pie. Quienes los vieron sintieron mucho temor. Entonces ellos oyeron una voz fuerte que venía del cielo y les decía: suban aquí, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. A partir de entonces el alcance de dicha obra ha aumentado de forma considerable. Buena parte de las palabras de Isaías tendrán además un extraordinario cumplimiento en la venidera tierra paradisíaca. Por consiguiente, las profecías que Isaías pronunció en la antigüedad conciernen a todos los pueblos y naciones de nuestros días. Dios hace surgir un libertador. Jehová vaticina mediante Isaías el surgimiento de un conquistador que salvará de Babilonia a los siervos de Dios y ejecutará su decreto contra los enemigos de estos. Jehová pregunta: ¿quién ha suscitado a alguien desde el naciente? ¿Quién procedió en justicia a llamarlo a sus pies para dar delante de él las naciones y para hacer que él vaya sojuzgando hasta a reyes? ¿Quién siguió dándolos como polvo a su espada, de manera que han sido impelidos de acá para allá como un simple rastrojo con su arco? ¿Quién siguió yendo tras ellos, siguió pasando adelante pacíficamente a pie por la senda por la cual no procedió a venir? ¿Quién ha estado activo y ha hecho esto y ha llamado a las generaciones desde el comienzo?
yo Jehová, el primero, y con los últimos soy lo mismo. Isaías 41, 2 a 4. Dios elige a Ciro pese a ser pagano para llevar a cabo su voluntad. ¿A quién se levanta desde el naciente, desde las regiones orientales? Al este de Babilonia se encuentran los países de Medo-Persia y Elam, desde los cuales marcha Ciro el persa con sus poderosos ejércitos. Isaías 41, 25 dice: Hice aparecer a alguien desde el norte y vendrá alguien desde el este, que invocará mi nombre, él pisoteará gobernantes como si fueran barro, tal como un alfarero pisa el barro húmedo. Isaías 44, 28 dice: Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén, será reconstruida y del templo tus cimientos serán colocados. Isaías 45 del 1 al 4 dice: Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré las colinas, haré pedazos las puertas de cobre y partiré las barras de hierro. Te daré los tesoros que están en la oscuridad y los tesoros escondidos en los lugares ocultos, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido, te llamo por tu nombre, te concedo un nombre honorable, aunque tú no me hayas conocido. Isaías 45:13 dice: En mi justicia he hecho aparecer a un hombre y enderezaré todos sus caminos. Él es el que construirá mi ciudad y liberará a mis desterrados sin ningún pago ni soborno, dice Jehová de los ejércitos. Isaías 46:11 dice: Llamo a un ave rapaz desde el este, desde un país distante, al hombre que llevará a cabo mi decisión. Lo he dicho y lo haré, me lo he propuesto y lo cumpliré. Aunque él no adora a Jehová, el Dios justo, obra en armonía con su voluntad. Ciro somete reyes y estos quedan esparcidos como polvo ante él. En su ansia de conquista pasa pacíficamente o sin sufrir daño por sendas no muy transitadas, superando todo obstáculo. En el año 539, antes de la era común, llega a la poderosa ciudad de Babilonia y la toma. Como consecuencia, el pueblo de Dios es liberado y puede regresar a Jerusalén para restaurar la adoración pura. Esdras 1 del 1 al 7 dice: En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto, que también puso por escrito, decía: Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden, que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero que estaba en Jerusalén. Entonces los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos a los que el Dios verdadero había motivado, se prepararon para subir y reconstruir la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Y sus vecinos lo ayudaron dándoles objetos de oro y de plata, bienes, ganado y otras cosas valiosas, aparte de todas las ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro mandó devolver los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de su Dios. La nota al pie de página dice: el Ciro Mayor, que en 1919 liberó al Israel de Dios del cautiverio espiritual, es el mismísimo Jesucristo, que está entronizado como Rey del reino celestial de Dios desde 1914. Gálatas 6:16 dice:
Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. De modo que a través de Isaías, Jehová predice la aparición del rey Ciro mucho antes de que éste nazca. Nadie más que el Dios verdadero tiene la capacidad de profetizar tal cosa con exactitud. Ninguno de los dioses falsos de las naciones lo iguala. Con razón Jehová afirma: a ningún otro daré yo mi propia gloria. Solo él puede afirmar con justicia: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 42:8 dice: yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria no se la doy a nadie, ni doy la alabanza que me pertenece a imágenes esculpidas. Isaías 44:6 y 7 dice: esto es lo que dice Jehová, el Rey de Israel y su recomprador, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último. No hay ningún Dios aparte de mí. ¿Quién es como yo? Que hable, que lo diga y que me lo demuestre. Que digan las cosas que están por pasar y las que pasarán más adelante, tal como lo he hecho yo desde que establecí al pueblo de tiempos antiguos. Los pueblos se atemorizan y confían en los ídolos. Isaías describe ahora la reacción de las naciones ante este futuro conquistador. Las islas vieron y empezaron a temer. Las mismísimas extremidades de la tierra empezaron a temblar. Se acercaron y siguieron viniendo. Se pusieron a ayudar cada cual a su compañero, y uno decía a su hermano: sé fuerte. De manera que el artífice se puso a fortalecer al metalario, el que alisa con el martillo de fragua al que martilla en el yunque, diciendo respecto a la soldadura: está bien. Por fin uno lo aseguró con clavos para que no se le pudiera hacer tambalear. Isaías 41 del 5 al 7. Jehová examina la escena mundial con unos 200 años de anticipación. Los poderosos ejércitos de Ciro avanzan con rapidez, venciendo a cuantos les ofrecen resistencia. Todos los pueblos tiemblan ante su proximidad, aun los habitantes de las islas, de los lugares más apartados. Llenos de miedo se unen para oponerse al que Jehová ha llamado del este para ejecutar su sentencia. Intentan animarse unos a otros diciéndose: sé fuerte. Los artífices trabajan en equipo para fabricar imágenes de dioses que libren al pueblo del peligro. El carpintero construye un armazón de madera y le pide al orfebre que lo recubra de metal, quizás oro. El escultor alisa el metal con el martillo y se muestra conforme con la soldadura. Tal vez con cierto sarcasmo se indica que aseguran el ídolo con clavos para darle solidez y que no se tambalee, como la imagen de Dagón, que cayó de bruces ante el arca de Jehová. Primera de Samuel 5:4 dice: cuando madrugaron al día siguiente, allí estaba Dagón boca abajo en el suelo delante del arca de Jehová. La cabeza de Dagón y sus 2 manos aparecieron cortadas en el umbral. Solo la parte que tenía forma de pez quedó intacta. No teman, ahora Jehová se dirige a su pueblo. A diferencia de las naciones que confían en los ídolos sin vida, los que confían en el Dios verdadero no tienen por qué sentir miedo nunca. Las tranquilizadoras palabras de Jehová se inician con el recordatorio de que Israel es la prole de su amigo Abraham. En un pasaje cargado de ternura, Isaías transmite su mensaje: tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abraham, mi amigo. Tú, a quien he asido desde las extremidades de la tierra, y tú, a quien he llamado hasta de las partes remotas de ella. Y por eso te dije: tú eres mi siervo, te he escogido y no te he rechazado. No tengas miedo porque estoy contigo. No mires por todos lados porque soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré. Yo cierta y verdaderamente te ayudaré. Sí, yo verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia. Isaías 41 del 8 al 10. Sin duda tales palabras consolarán a los judíos cuando estén cautivos en una tierra extranjera. Les dará mucho ánimo escuchar a Jehová llamarlos mi siervo en un momento en el que son exiliados, siervos del rey de Babilonia. Segunda de Crónicas 36:20 dice:
Se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada, y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos hasta que el reino de Persia tomó el control. Aunque Dios los disciplinará por su infidelidad, no los rechazará. Israel pertenece a Jehová, no a aquella nación. No habrá motivo para que el pueblo de Dios tiemble ante la cercanía del conquistador Ciro. Jehová estará con ellos y los ayudará. Esas palabras han tranquilizado y fortalecido a los siervos de Dios hasta el día de hoy. En 1918 anhelan conocer cuál es la voluntad de Jehová para ellos. Ansiaban ser liberados de su cautiverio espiritual. En la actualidad, estamos deseosos de que se nos libere de las presiones a las que nos someten Satanás, el mundo y nuestra propia imperfección. Pero entendemos que Jehová sabe precisamente cuándo y cómo debe intervenir en favor de su pueblo. Como niños, nos asimos de su poderosa mano con plena confianza en que nos ayudará. Salmo 63, 7 y 8 dice: Porque tú eres quien me ayuda, y a la sombra de tus alas yo grito de alegría. Me aferro a ti, tu mano derecha me agarra con fuerza. Jehová estima mucho a los que le sirven. Hoy apoya a su pueblo como lo hizo durante el difícil periodo de 1918 a 1919 y como apoyó a los israelitas fieles del pasado. Veamos lo que Jehová agrega mediante Isaías. Mira, todos los que se acaloran contra ti se avergonzarán y serán humillados. Los hombres que tienen una riña contigo llegarán a ser como nada y perecerán. Los buscarás, pero no los hallarás. A aquellos hombres que están en una lucha contigo llegarán a ser como algo inexistente y como nada. Aquellos hombres que están en guerra contra ti, porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu diestra. Aquel que te dice, no tengas miedo, yo mismo ciertamente te ayudaré. No tengas miedo, gusano Jacob, ustedes los hombres de Israel. Yo mismo ciertamente te ayudaré. Es la expresión de Jehová, aún tu recomprador, el Santo de Israel. Isaías 41 del 11 al 14. Los enemigos de Israel no prevalecerán. Los que se acaloran contra él quedarán avergonzados y los que luchan contra él perecerán. Aunque los israelitas cautivos parezcan débiles e indefensos como un gusano que se arrastra por el suelo, Jehová los ayudará. Estas palabras han infundido ánimo a los cristianos verdaderos que han afrontado la hostilidad tenaz de muchas personas del mundo durante los últimos días. Segunda a Timoteo 3:1 dice: Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Y ante la inminencia del ataque de Satanás, a quien se llama en una profecía Gog de la tierra de Magog, la promesa de Jehová los fortalece sobremanera. Cuando Gog lance su violento ataque contra el pueblo de Dios que mora sin muro y no tiene siquiera barra y puertas, este parecerá tan indefenso como un gusano. Sin embargo, los que confíen en Jehová no tendrán por qué temblar de miedo. El Todopoderoso luchará en su favor y los librará. Ezequiel 38, 2 y 11 y del 14 al 16 y versículos 21 al 23 dicen: Hijo del hombre, enfréntate a Gog de la tierra de Magog, el cabecilla principal de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dirás: invadiré la tierra de poblaciones indefensas, vendré contra los que viven seguros sin que nada los altere. Todos ellos viven en poblaciones indefensas, sin murallas, ni barras, ni puertas. Así que profetiza, hijo del hombre, y dile a Gog: esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Ese día cuando mi pueblo Israel viva seguro, ¿acaso no lo sabrás? Vendrás de tu lugar desde las partes más remotas del norte, acompañado de muchos pueblos, todos ellos montados a caballo, un ejército enorme, una gran fuerza militar. Como nubes que cubren el país, tú vendrás contra mi pueblo Israel. En la parte final de los días, te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando me santifique ante sus ojos por medio de ti, oh Gog. Convocaré una espada contra Gog en todas mis montañas, afirma el Señor soberano Jehová.
La espada de cada uno de ellos estará contra su propio hermano. Ejecutaré mi sentencia contra él con peste y con derramamiento de sangre. Haré que caiga una lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que lo acompañan. Yo sin falta me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, y tendrán que saber que yo soy Jehová. Segunda a los Corintios 1:3 dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Consuelo para Israel. Jehová sigue consolando a su pueblo del siguiente modo: Mira, he hecho de ti un trillo, un nuevo instrumento trillador que tiene dientes de 2 filos. Pisotearás las montañas y las triturarás, y reducirás las colinas como a tamo. Las aventarás, y un viento mismo se las llevará, y un viento de tempestad mismo las impelerá en diferentes direcciones. Y tú mismo estarás gozoso en Jehová. En el Santo de Israel te jactarás acerca de ti mismo. Isaías 41, 15 y 16. Israel recibirá fuerzas para tomar la ofensiva y en sentido espiritual subyugar a sus adversarios, que son comparables a montañas. Cuando Israel regrese del exilio, triunfará sobre los enemigos que intenten impedir la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Esdras 6:12 dice: Y que el Dios que ha hecho que su nombre resida allí derribe a cualquier rey o pueblo que desobedezca esta orden y destruya esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado la orden, que se cumpla de inmediato. Nehemías 6:16 dice: En cuanto a nuestros enemigos se enteraron de esto y las naciones vecinas lo vieron, todos se sintieron muy avergonzados y se dieron cuenta de que las obras se habían hecho con la ayuda de nuestro Dios. Jesús promete a los cristianos ungidos: al que venza y observe mis hechos hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasos de barro, como lo que he recibido de mi Padre. Revelación 2, 26 y 27. Llegará sin falta el día en que los hermanos de Cristo, glorificados en el cielo tras su resurrección, participarán en la destrucción de los enemigos de Jehová Dios. Segunda a los Tesalonicenses 1, 7 y 8 dice: Pero ustedes que están pasando sufrimientos recibirán alivio, al igual que nosotros, durante la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, cuando ejecute venganza contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Revelación 20, 4 y 6 dice: Vi tronos, y a los que se sentaron en ellos se les dio autoridad para juzgar. Así es, vi las almas de los que habían sido ejecutados por el testimonio que dieron acerca de Jesús y por hablar de Dios, quienes no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y no habían recibido la marca ni en la frente ni en la mano. Estos llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él por los 1000 años. Jehová reafirma ahora con lenguaje figurado su promesa de socorrer a su pueblo. Isaías escribe: Los afligidos y los pobres andan buscando agua, pero no la hay. A causa de la sed, su lengua misma se ha secado. Yo mismo, Jehová, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los dejaré. Sobre colinas peladas abriré ríos, y en medio de las llanuras valles manantiales. Convertiré el desierto en estanque de agua lleno de cañas, y la tierra árida en fuentes de agua. En el desierto pondré el cedro, la acacia y el mirto, y el árbol oleífero.
En la llanura desértica colocaré el enebro, el fresno y el ciprés al mismo tiempo, a fin de que la gente vea y sepa y preste atención y tenga perspicacia al mismo tiempo, que la mismísima mano de Jehová ha hecho esto, y el Santo de Israel lo ha creado él mismo. Isaías 41 del 17 al 20. Aunque los israelitas desterrados viven en la capital de una potencia mundial próspera, para ellos es como un yermo. Se sienten como David cuando se escondía del rey Saúl. En el año 537 antes de la era común, Jehová les abre el camino para que regresen a Judá y reconstruyan su templo que está en Jerusalén, restaurando así la adoración pura. Jehová a su vez los bendice. Isaías anuncia en una profecía posterior: Jehová ciertamente consolará a Sión, de seguro consolará todos sus lugares devastados y hará que su desierto sea como Edén y su llanura desértica como el jardín de Jehová. Isaías 51:3. Esto sucede efectivamente cuando los judíos regresan a su tierra natal. Algo parecido ocurrió en tiempos modernos cuando el Ciro Mayor, Jesucristo, liberó a sus discípulos ungidos del cautiverio espiritual para que restauraran la adoración pura. Los que se habían mantenido fieles fueron bendecidos con un rico paraíso espiritual, un jardín de Edén en sentido figurado. Isaías 11 del 6 al 9 dice: El lobo estará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y el ternero, el león y el animal engordado estarán todos juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca y la osa comerán juntas, y sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el toro. El bebé jugará sobre el agujero de una cobra, y un niñito pondrá la mano sobre el nido de una serpiente venenosa. No causarán ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Isaías 35 del 1 al 7 dice: El desierto y la tierra reseca se llenarán de alegría, y la llanura desértica estará feliz y florecerá como el azafrán. Sin falta florecerá, estará muy feliz y gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Verá la gloria de Jehová, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y reafirmen las rodillas temblorosas. Díganles a los que sienten angustia en el corazón: sean fuertes, no tengan miedo. Miren, su propio Dios vendrá con venganza. Dios vendrá con castigo. Él vendrá y los salvará. En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. El terreno reseco por el calor se convertirá en una charca llena de cañas y el terreno sediento en manantiales de agua. En las guaridas donde se recostaban los chacales habrá hierba verde, cañas y papiros. En breve Dios destruirá a sus enemigos y toda la tierra se transformará en un paraíso físico, tal como prometió Jesús al malhechor que estaba colgado de un madero. Lucas 23:43 dice: Y él le contestó: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Desafío a los enemigos de Israel. Jehová reanuda ahora el pleito con las naciones y sus ídolos. Presenten ustedes su causa polémica, dice Jehová. Produzcan sus argumentos, dice el rey de Jacob. Produzcan e infórmennos las cosas que van a suceder. Las primeras cosas, lo que fueron de veras, informen. Para que apliquemos nuestro corazón y sepamos el futuro de ellas. O hágannos oír hasta las cosas que vienen. Informen acerca de las cosas que han de venir después, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, ustedes deben hacer lo bueno o hacer lo malo, para que miremos por todos lados y lo veamos al mismo tiempo. Miren, ustedes son algo inexistente y su logro nada es. Cosa detestable es cualquiera que los escoge a ustedes. Isaías 41 del 21 al 24.
¿Son los dioses de las naciones capaces de profetizar con exactitud y así demostrar que tienen conocimiento sobrenatural? Si lo fueran, se verían resultados, buenos o malos, que respaldaran sus afirmaciones, pero la realidad es que los ídolos no pueden lograr nada. En la práctica es como si no existieran. Como si fuera un trillo, Israel triturará las montañas. En nuestros días, algunos tal vez se pregunten por qué Jehová, por medio de Isaías y los demás profetas, condenó en tantas ocasiones la insensatez de la idolatría. La inutilidad de los ídolos fabricados por el hombre pudiera parecer obvia a muchas personas de la actualidad. Sin embargo, cuando un conjunto de creencias falsas goza de amplia aceptación, es difícil desarraigarlo de la mente de sus adeptos. Numerosas creencias contemporáneas son tan ilógicas como la idea de que las imágenes sin vida sean realmente dioses. Pero la gente se aferra a ellas, haciendo caso omiso de los argumentos convincentes que las refutan. Solo después de escuchar la verdad una y otra vez, algunos terminan dándose cuenta de que lo más sensato es confiar en Jehová. Ahora Jehová vuelve a referirse a Ciro. He suscitado a alguien desde el norte y vendrá. Desde el nacimiento del sol invocará mi nombre. Y vendrá sobre los gobernantes diputados como si fueran barro y tal como un alfarero que huella el material húmedo. Isaías 41:25. La nota al pie de página dice: aunque el país de Ciro se hallaba al este de Babilonia, cuando lanzó su ataque final contra la ciudad, venía de Asia Menor situada al norte. Fin de la nota. En contraste con los dioses de las naciones, Jehová sí actúa. Cuando traiga a Ciro desde el nacimiento del sol, el oriente demostrará que es capaz de predecir el futuro y luego intervenir para que se cumpla su predicción. Estas palabras nos recuerdan la descripción profética del apóstol Juan de ciertos reyes que entrarían en acción en nuestra época. En Revelación 16:12 leemos que se preparará el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Revelación 16:12 dice: el sexto ángel derramó su tazón en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para prepararles el camino a los reyes que venían del nacimiento del sol. Tales monarcas son nada menos que Jehová y Jesucristo. Al igual que Ciro liberó al pueblo de Dios en el pasado, estos reyes, que son mucho más poderosos, aniquilarán a sus enemigos y conducirán a su pueblo a través de la gran tribulación para introducirlo en un nuevo mundo de justicia. Salmo 2, 8 y 9 dice: pídemelo y te daré naciones como herencia y los confines de la tierra como propiedad. Las quebrarás con un cetro de hierro y las harás pedazos como a una vasija de barro. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. Revelación 7:14 al 17 dice: así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: ellos son los que salen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed, tampoco los castigará el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Jehová es el Supremo. Jehová proclama una vez más la verdad de que Él es el único Dios verdadero. Pregunta: ¿quién ha informado cosa alguna desde el comienzo para que sepamos, o desde tiempos pasados para que digamos, tiene razón? Realmente no hay nadie que informe, realmente no hay nadie que haga a uno oír. Realmente no hay nadie que oiga dicho alguno de ustedes. Isaías 41:26. Ningún ídolo ha anunciado la venida de un conquistador que liberará a los que confían en él. Tales imágenes son inertes, mudas, no son verdaderos dioses.
Después de dar a conocer estas impresionantes palabras de Jehová, Isaías subraya una verdad vital. Hay un primero que dice a Sión: mira, aquí están. A Jerusalén daré un portador de buenas nuevas. Y seguí viendo y no hubo ningún hombre. Y de entre estos no hubo nadie tampoco que diera consejo. Y seguí preguntándoles para que dieran una respuesta. Mira, todos ellos son algo inexistente. Sus obras nada son. Sus imágenes fundidas son viento e irrealidad. Isaías 41 del 27 al 29. Jehová es el primero, el supremo. Es el Dios verdadero, el que anuncia buenas nuevas de liberación a su pueblo, y sus testigos son los únicos que proclaman su grandeza a las naciones. Jehová denuncia con desdén a los que confían en la idolatría y desprecia a sus ídolos por ser viento e irrealidad. ¿Qué razón más poderosa para aferrarse al Dios verdadero? Solo Jehová se merece nuestra confianza.